Bueno, en el día de hoy vamos a ver el supernodo. Primero que todo, identificamos los nodos en el circuito. Entonces decimos que aquí tenemos un nodo B1, que aquí un nodo B2, que aquí un nodo B3, que aquí un nodo B4, que aquí un nodo B5, que aquí un nodo B6, que aquí un nodo B7. Ya tenemos todos los nodos. Ahora identificamos nuestro nodo de referencia, que sería este, el más conveniente, donde el voltaje allí es igual a 0. Luego tenemos que saber en qué parte están ubicados los supernodos. Los supernodos es cuando yo tengo en medio de dos nodos una fuente de voltaje. Por lo menos aquí tengo un supernodo porque tengo una fuente de voltaje entre dos nodos. Entre este nodo y este nodo tengo otro supernodo por la fuente de voltaje. Entre nodo B5 y nodo B4 tengo otro supernodo. Entre B3 y B2 tengo otro supernodo por la fuente de voltaje. Entre B5 y B6 no es un supernodo. ¿Por qué? Porque tengo un elemento de circuito que es una resistencia y no es una fuente de voltaje. Ahora veremos un par de ejemplos donde miraremos cómo aplicar los supernodos. Bueno, para este circuito nos piden encontrar la corriente I de X que circula en él. Para ello, primero que todo identificamos los nodos. Entonces decimos que aquí tenemos un nodo B1, que aquí tenemos un nodo, por aquí un nodo B2, que aquí un nodo B3 y que aquí un nodo B4. Luego analizamos que entre el nodo B1 y el nodo B4 tenemos un supernodo. Tenemos un supernodo. Que entre el nodo 3 y el nodo B2 tenemos otro supernodo. Ya después de haber identificado los supernodos, que entre B1 y B2 no tenemos supernodos porque es una resistencia y no una fuente de voltaje. Ahora planteamos las ecuaciones de supernodo. Para ello tenemos que saber que un supernodo se plantea o se maneja como si fuera un solo nodo. Es decir, o sea, para cada nodo decimos que las corrientes salen. Las corrientes salen para cada nodo. Las corrientes salen, esta corriente entra. Entonces, como se trata, las ecuaciones se plantean como si fuera un solo nodo, entonces decimos que en B2, tenemos que en este nodo sería P2, la corriente sale, menos B1, siempre la corriente sale, entonces sería más menos, positivo M2, positivo en B1, sobre 10, más B2, la corriente entra por el más, sale por el menos, B2 menos en 0, porque acá ese es nuestro nodo de referencia, porque el voltaje ahí es igual a 0, sobre 25, más ahora la corriente que sale en el nodo 3, que siempre ya entra por el más y sale por el menos, sería B3 positivo menos B4 negativo sobre 12,5. Es igual a que a la corriente 10 que entra. La corriente que entra son iguales a las que salen por ley de Kirchhoff. Ahora, mínimo como múltiplo entre los denominadores, decimos que es 50, multiplicando al lado, y decimos que 5B2 menos 5B1, dividido entre este más 2B2 menos 0, pero 0 no se pone, más 4B3 menos 4B4 va a ser igual a 500. Sumamos términos semejantes y decimos que 7B2 menos 5B1 más 4B3 menos 4B4 es igual a 500. Listo. Ahora planteamos las ecuaciones de, la otra ecuación, que sería B2 positivo, sería una ecuación, sería B2 positivo menos B3 negativo igual a que a 150, que es el voltaje, que es el valor de voltaje entre los dos nodos. Listo. Ahora planteamos la ecuación de supernodo para el nodo B1 y B4. Y decimos que todas las corrientes salen
todas las corrientes salen y todas las corrientes salen y esta entra. Vemos esta probabilidad, acá sería más menos, acá sería más menos, entre B1 y B4. Ahora, B1, entonces sería la ecuación de nuevo para B1, B1 positivo menos B2 negativo sobre 10 más, sería B1 positivo menos 0, que es voltaje 0, sobre 20 más en B4 sería B4 positivo y B3 negativo, B4 menos B3 sobre 12.5 va a ser igual a ¿qué? A 5 que entra al nodo, porque él se maneja como si fuera un solo nodo. Mínimo como múltiplo entre los tres, decimos que es 100, vamos a tener que 10B1 menos 10B2 más 5B1, 0 no se pone, 8B4 menos 8B3 va a ser igual a ¿qué? A 500. Ahora sumamos términos semejantes. B1 decimos que 15B1 menos 10B2 más 8B4 menos 8B3 es igual a 500. Ahora la ecuación de supernodo, que va a ser B4 positivo menos B1 negativo igual a ¿qué? A 100, que es el voltaje que hay en ese nodo. Tenemos 4 ecuaciones, de las cuales estas ecuaciones las metemos, las solucionamos con cualquier método de solución de ecuaciones. Yo lo voy a hacer con la calculadora para demorarme menos tiempo. Después de haber solucionado, vamos a tener que B1 es igual a 115.385, que el voltaje B2 es igual a 230,739 voltios, que B3 va a ser igual a 80,7692 voltios, y que B4 va a ser igual a 215,385 voltios. Ya tenemos B1, B2, B3 y B4. Ahora, ¿qué nos pide el circuito? El circuito nos pide calcular la corriente I de X. Pero la corriente I de X, ¿qué es? Ella siempre entra, no se lo olviden, siempre entran por el más y sale por el menos. Si seguimos esa probabilidad, decimos que la corriente I de X, ¿qué es? La diferencia de voltaje que hay aquí sobre esta resistencia. Si es así, entonces la diferencia de voltaje, ¿qué es? I de X va a ser igual a ¿qué? El más, pero el más que está, voltaje igual a 0 menos voltaje B de 2 sobre la resistencia R. Entonces 0 menos B2, pero B2 ¿quién es? 230,739 voltios sobre la resistencia, que es de 25 ohmios, por lo que nos va a dar menos 9.30 amperios. Es decir, que I de X es igual a menos 9.30 amperios. Este negativo que nos dice que la corriente no fluye en este sentido, sino en el sentido contrario, es decir, de B2 a tierra. Bueno, en nuestro segundo ejercicio nos piden encontrar el voltaje B de Y, la corriente I de X y la potencia en el resistor de 40 ohmios. Esta corriente I de X y esta diferencia de voltaje acá. Bueno, para ello, primero que todo debemos es identificar nuestros nodos. Aquí decimos que tenemos un nodo B1, aquí un nodo B2, aquí un nodo B3, aquí un nodo B4, y por último nuestro nodo de referencia
donde el voltaje ahí es 0 voltios. Bueno, ahora identificamos nuestros supernodos. Aquí en B1 y B4 tenemos un supernodo, entre B2 y B3 tenemos otro supernodo y listo. Planteemos las ecuaciones para el nodo B1, B2 y B3 que se tratan o se manejan como si fuera un solo nodo. Entonces todas las corrientes de ellos salen, salen, estas dentro. Si ellas salen, decimos que ¿qué? Que sería más, menos. Sería más en B1. Sería B1 menos B3 sobre 10 más. Esta sale, acá sería más menos, más en B1 menos en 0 sobre 40 más. Ya están las de B1. Ahora las de B2, que sería más menos, ella también, esta corriente también sale, B2 menos 0 sobre 50 más la de B3, B3 también sale, más B3 menos, acá sería más menos B3 menos B4 sobre 20 más, esta corriente también sale, sería más B3, acá sería más menos, más en B3 menos en B1 sobre 10 más 6 más 4 amperios que salen, porque la corriente sale, igual a 6 amperios que entran. Mínimo común múltiplo entre ellos y decimos que multiplicamos por 200. Por 200 y vamos a tener que 200 entre 10 da 20 más 5B1, pero 0, pues 0 no interesa, más sería 50 entre 200, sería 4 más 4, B2 más 20 entre 200 sería 10, más 10 entre 200 daría 20, más 800 es igual a 1200. Listo. Ahora 20B1, 20B1 se eliminan, estos se eliminan y decimos que me queda 5B1 más 4B2 más 10B3 menos 10B4 es igual a 400. Listo. Acá tenemos nuestra primera ecuación predeterminada. Ahora planteamos la ecuación de nuevo para el nodo B4. Pero entonces decimos que B4 positivo menos 0 es igual a ¿qué? A 200. Por lo tanto B4 es igual a ¿qué? A 200 voltios. Ya tenemos nuestro nodo B4, el valor del nodo B4. Ahora planteamos las ecuaciones para el supernodo B1 y B2, donde decimos que B1 sería que B1 menos B2 va a ser igual a ¿qué? A 400.
a 400. Listo. Ahora, la ecuación de nodo para el nodo B2 y B3, donde decimos que B2 menos B3 es igual a 4 P de X. Pero ¿quién es B de X? B de X es la diferencia de potencial entre B3 y B4. Entonces va a ser que el voltaje ahí, B3 positivo, menos B4 negativo. Ahora desplazamos aquí, decimos que B2 menos B3 es igual a 4BX, pero BX ¿quién es? B3 menos B4. Por lo tanto B2 menos B3 es igual a 4B3 menos 4B4. Pasamos esto por acá, decimos que B2 menos B3 menos 4B3 es igual a menos 4, pero ¿quién es B4? B4 es 200, por lo tanto B2 menos 5B3 es igual a menos 800. Esta es una primera ecuación de que tenemos para resolver. Listo, ahora como ya sabemos que B4 es igual a 200, entonces reemplazamos aquí. Esta es nuestra segunda ecuación de nodo a resolver. Ahora, de esta ecuación decimos que 5B1 más 4B2 más 10B3 menos 10B4, pero B de 4 ¿quién es? 200. Es igual a ¿cuánto? A 400. Decimos que 5B de 1 más 4B de 2 más 10B de 3 es igual a ¿qué? 10 por 200, 2000. Pasamos a sumar este lado, vamos a obtener que esto es igual a 2400. Estas son nuestras, sería nuestra primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Con estas tres ecuaciones las resolvemos por cualquier método de solución de ecuaciones y yo la voy a resolver por la calculadora y vamos a obtener que B1 es igual a 290,909 voltios, que B2 va a ser igual a menos 109,091 voltios y que B3 va a ser igual a 138,182 voltios. Listo, ya tenemos nuestros voltajes de nodo B1, B2 y B3. Ahora, ¿qué nos pide calcular el circuito? El circuito nos pide calcular la corriente I de X, pero la corriente I de X que fluye en este sentido va a ser igual. Ya siempre entra por el más y sale por el menos. Más, menos. Entonces vamos a decir que la corriente I de X va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de potencial entre este y este punto. Más, pero más ¿quién es? B1 menos, pero menos ¿quién es? 0 sobre el resistor. Por lo tanto, B1 ¿quién es? 290,909 voltios menos 0 sobre la resistencia I, que resistencia I son 40 ohmios. Por lo tanto, I de X es igual a 7,272 amperios. Esa es la corriente I de X que nos piden. Ahora, nos piden calcular el voltaje B de Y. Pero entonces, B de Y, ¿a qué es igual? B de Y es la diferencia de potencial entre estos dos puntos, entre el nodo B1 y B2. Pero, entonces, si es la diferencia de potencial entre B1 y B3, ¿quién es positivo? B de 3, que está en el positivo, menos B1, aquí es menos,
Por lo tanto, B de Y es igual a B de 3, pero B de 3 ¿quién es? 138.182 menos B de 1, pero B de 1 ¿quién es? 290.909. Por lo tanto, B de Y va a ser igual a ¿qué? A menos 152,727 voltios. Este voltaje negativo quiere decir que esta polaridad no es más menos, sino más menos. No es esta polaridad, sino sería esta polaridad. Por este menos. Ahora, la potencia en el resistor de 40 ohmios. Aquí, entonces la potencia ¿qué es? Voltaje por corriente. ¿Pero qué es voltaje? Corriente sobre resistencia por corriente. Va a ser igual a la corriente I de... No. Voltaje es corriente por resistencia, por corriente. Por lo tanto es corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, en la 40 ohmios es esta I cuadrado, ¿quién es? La corriente I de X. Corriente I de X al cuadrado por la resistencia. Por lo tanto, potencia en la 40 ohmios es igual a la corriente I de X que circula por acá. Pero ¿quién es la corriente I de X? Ya la calculé. Está aquí calculada. Sería 7,27 al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿La resistencia cuánto es? 40 ohmios. Por lo tanto, la potencia en esa resistencia es de 2115,69 vatios, o la potencia la podemos escribir como 2,115 kilovatios. Ya tenemos resuelto nuestro circuito con los valores que nos piden. Pero aquí les propongo un circuito donde nos piden calcular el voltaje V de X, que me hace que este voltaje V de Y sea igual a 0. Aquí está la respuesta. Este ejercicio lo pueden hacer aplicando supernodos. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, no duden en escribirme ahí abajito. Gracias por ver el video y suscríbanse, que voy a estar subiendo más videos acerca del tema de circuitos.